Bueno, ahí te veíamos, Carolina, entonces, en este reportaje, en una zona donde, contrario a lo que podría pensarse en Occidente, hay muchas personas que están apoyando estas acciones del Estado Islámico. Cuéntanos, Carolina, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo lo has visto? Y tal y como nos expresabas, es una situación de pobreza que podría ser aprovechada por estos grupos extremistas. Efectivamente, Catherine. Ahí en ese vídeo hablaba con Abu Abdullah. Abu Abdullah es lo que se llama street leader, es un cabecilla de zona, de barrio, y lidera un pequeño grupo armado. Hay muchos como él, muchísimos, y por encima de él hay cabecillas ya de organizaciones. Les puedes llamar yihadistas, combatientes, les llaman fighters también. Sea el nombre que sea, lo que hacen es reclutar a gente, enviarla a Siria, y también lo que hacen es pues combatir contra el ejército aquí, el ejército libanés. Claro. Y hay constantes enfrentamientos. También justo ahora escuchando este vídeo, recuerdo cuando fui esa vez a Trípoli, y termino el vídeo diciendo que esos niños, ¿no?, que todos esos terroristas o yihadistas, como se les quiera llamar, tuvieron un día una infancia. Pues volví al cabo de pocos días, después de duros enfrentamientos entre el ejército y yihadistas en ese barrio, y esa misma calle en la que vemos a esos niños jugando, esa misma calle estaba destrozada, completamente destrozada. Coches incendiados, cristales rotos, balcones caídos, vamos, era un escenario de guerra total. Entonces uno se da cuenta de cómo los conflictos realmente, al final los que padecen son básicamente la población civil. Vamos a seguir hablando de esto, Carolina, al regreso de comerciales. Tenemos que ir a la pausa. Cuando volvamos vamos a continuar hablando contigo, por supuesto, porque tenemos más historias que contar sobre esta situación terrible en NCDN en la zona de conflicto. Ya venimos. ¿Y qué dice el nombre? American. Aires acondicionados Split, botelleros, bebederos, freezers y exhibidores. El nombre lo dice todo. American. Somos la calidad. Radio Centro. Entérate de todo y un poco más con NCDN Extra. Y de una controversia vamos a pasar a otra. El breve informativo con las noticias que no verás en otra parte. Yo soy Lisbeth Santos y les traigo un extra de NCDN. Disfrútalo siguiendo nuestra programación. Gracias por estar con nosotros. CDN. Somos la noticia y el deporte. Seguimos con más de NCDN en la zona del conflicto. En el Líbano, más de 1 millón de refugiados sirios que viven en condiciones deplorables buscan la forma de hacerle frente ahora al invierno para paliar los efectos del frío y también de la lluvia en la salud de quienes han escapado de la guerra. Nuestra corresponsal, por supuesto, Carolina Valladares, viajó a esa zona, viajó a uno de los campos para conocer de cerca sus condiciones de vida y también las carencias de las que son víctimas. Veamos. Tras más de 3 años de conflicto en Siria, el Líbano hace frente al mayor influjo de refugiados de su historia, dando acogida a 1,2 millones de ellos, según datos de las Naciones Unidas. La mayoría vive hacinados en campos como este, en el monte Líbano, sin apenas agua potable o mantas con las que protegerse del frío. Condiciones de vida que se verán agravadas con la llegada del invierno, que traerá consigo nuevas enfermedades y a las que las ONGs intentan poner freno. بنحاول انه نقدم خدمه طبيه سريريه لكل الموجودين هون بحيث انه نفحصهم واللي عنده مشكله نعطيه العلاج اللي بنجيبه معنا. هلا بالاضافه لهيك بنحاول قد ما فينا نعطيهم ارشادات صحيه طبيه. المشكله الكبيره اللي ممكن تواجه هون المي اللي منا بوتابل هي للاطفال والولاد الصغار، بحيث انه ما بيعرفوا اذا عطشوا او عم يلعبوا برا او هون، ما بيعرفوا اذا هالمي نظيفه ولا ما نظيفه، مشان هيك اذا عطشوا بيشربوا. Unas 250 personas, 35 o 40 familias, viven aproximadamente en este campo de refugiados en el monte Líbano, y uno de los mayores problemas que presentan es la escasez de agua potable para beber. Como puede verse, este depósito que comparten ya está vacío.
La alta tasa de natalidad es otro de los problemas a los que se enfrentan. Aquí el 52% de los refugiados son mujeres, la mayoría en edad fértil, que siguen teniendo hijos a pesar de las adversidades. La familia Duret cuenta desde hace 4 meses con una nueva incorporación. Esta niña forma parte de una generación de refugiados que han nacido en el Líbano. Con ella ya son 10 los Duret, que viven en un espacio de apenas 20 metros cuadrados. Ali Tafish es el propietario de estas tierras que ahora presta por razones humanitarias a quienes huyen del conflicto en Siria. Me cuenta que si más gente no se implica en ayudar, la lluvia seguirá inundando otro invierno más los hogares de cientos de familias en este campo. Vamos a conversar de inmediato con Carolina para que nos explique precisamente, Caro, el tema del frío, el invierno que está en este momento recrudeciendo en el Líbano, en Siria. Sabemos que además el Líbano es un país con apenas casi 5 millones de habitantes y estamos hablando que 1.2 millones de refugiados sirios están allí. ¿Cómo se aborda esta situación además en momentos de tanto frío? Pues, Catherine, no solamente tenemos refugiados sirios, sino previamente vinieron aquí también refugiados palestinos. En total son como 3 millones de libaneses, 1 millón de refugiados palestinos y ahora 1,2 millones de refugiados sirios. En el interior del país, en la zona fronteriza con Siria, es una zona muy fría en invierno. Hay una cadena montañosa que separa lo que es el litoral del interior, y después de esa cadena montañosa hay un valle, el Valle de la Beca se llama, que está entre dos cadenas, la que separa el Líbano de Siria y la que separa este valle del litoral. Y en esta zona hace mucho frío en invierno. Los niños, yo he estado recientemente, he ido varias veces a campos de refugiados y no tienen muchos de ellos, por ejemplo, calzado de invierno, van con sandalias o descalzos. Entonces, pues es una situación bastante grave, y ahora lo último que ha pasado es que hemos sabido que el Programa Mundial de Alimentos no tiene recursos, dinero para poder alimentar a todos los refugiados que están registrados oficialmente. Hablamos de 1,2 millones de refugiados registrados en el Líbano, pero hay muchos más, Catherine, que no están registrados, y podríamos hablar de casi más de medio millón que no están registrados. Y esos refugiados también pasan hambre, no tienen la vestimenta, no tienen el calzado que necesitan para poder hacer frente a este invierno, tampoco muchos de ellos el agua potable. Tenemos que también preguntarte, Carolina, el tema de los niños, esos niños que están ahí ahora en una situación de refugiados. Hemos visto en tus reportajes que incluso los has visto trabajando, sometidos a explotación infantil, por decirlo de alguna manera, pero también es que si no trabajan no comen. Entonces, cuéntanos cómo se maneja esto. Hay un problema, que es que las familias de refugiados sirios tienen de media, lo que he ido viendo, entre 6 y 8 hijos. Entonces, son muchas bocas que alimentar. Además, hay otro problema añadido, que en otros casos lo que es la figura paterna, el padre, no está presente, con lo cual nos encontramos en una situación en que una madre tiene que cuidar de 7 hijos. Hace falta, por supuesto, recursos económicos. Los refugiados no tienen permiso para trabajar, pero echa la ley, echa la trampa. Es decir, en las zonas donde viven, en las zonas donde están ubicados, es fácil que encuentren trabajo. Empresarios locales les ofrecen ese trabajo. Libaneses pierden el suyo a costa de que algunos refugiados consiguen trabajo, pero están muy mal pagados. Y muchas de estas personas que trabajan son niños de 14, 15, 16 años, trabajan en condiciones duras o recogiendo patatas, por ejemplo, en la región de Sahle, fronteriza con Siria, o en muchos casos en la construcción, como un chico que hablé con él, que tiene 14 años y cobraba, me dijo, lo que son 10.000 libras libanesas, que equivale a $6.5 al día por 14 horas de trabajo. Vamos a ver, Carolina, vamos a ver precisamente uno de los trabajos que hiciste sobre la situación terrible de al menos 600.000 niños que se encuentran allí. Veamos la nota en detalle. Estos son los niños de la guerra en Siria. Sus ojos han sido testigos de una violencia extrema que ahora intentan dejar atrás en el Líbano. En colegios informales como este, no solo les enseñan a leer o a escribir, sino también a superar los traumas y problemas psicológicos que padecen. Sin embargo, para los que hoy no están en estas aulas, cruzar la frontera ha supuesto otra condena: la necesidad de trabajar
para ayudar así a sostener la casi inexistente economía familiar. Debido a la crisis educacional aquí en el Líbano, que cerca de la mitad de los niños refugiados sirios, unos 300.000, no pueden acceder a las escuelas, y el gran problema al que estos niños se enfrentan es la explotación infantil. Es por eso que aquí UNICEF lo que intenta hacer con esta escuela informal es dar educación a cerca de 500 niños para así evitar que ellos caigan en las manos de la explotación infantil y que sus padres, sin embargo, puedan trabajar. Muchos niños no pueden ir a la escuela porque necesitan dinero. Su máxima prioridad es poder seguir vivos, pero al trabajar se están exponiendo a no tener una infancia normal, a carecer de futuro, a padecer problemas de salud y ser víctimas de abusos y violencia. Acabamos de encontrarnos con estos niños que parece que están trabajando, así que vamos a preguntarles qué están haciendo. Marhaba. Madame Mabruk. ¿Cuántos años tienes? 8 años. ¿Dónde trabajas? Recogiendo y vendiendo ropa. ¿Asistes a la escuela aquí? No. ¿Por qué? No hay escuelas. Son las 12 de mediodía aquí en el Líbano y estos niños que tendrían que estar en la escuela, sin embargo, se encuentran pues cargando con estas bolsas e intentando vender esta ropa. En este campo de refugiados, en el Valle de la Beca, apenas una minoría acude a la escuela. El resto trabaja de sol a sol por un puñado de dólares que llevar a casa. El padre de Mohammad es uno de los desaparecidos en la guerra en Siria. A sus 14 años se ha convertido en el cabeza de la familia Mansur, cobrando $6 por cada 12 horas de trabajo en la construcción. Mi hijo Mohammad trabaja para pagar el alquiler de la casa, comprar leche para su hermana pequeña y conseguir las medicinas para su abuela. Si pudiera estudiar, tendría un mejor futuro, porque no sabe ni leer ni escribir. Con ONGs trabajando para rescatar a los niños de la explotación infantil, ahora estos padres y estas madres tienen ante sí un difícil dilema: establecer qué es más importante para sus hijos, el pan o la educación. Hemos hablado hasta ahora de la situación humanitaria. Al regreso de comerciales vamos a estar abordando con Carolina Valladares los matices religiosos de esta guerra en Siria que termina por impactar sin duda a todo el Medio Oriente. Ya regresamos.